Cordiales saludos, iniciamos este curso llamado Operación y Mantenimiento de Equipos de Laboratorio Químico. A continuación vamos a desarrollar el primer módulo denominado Introducción a los equipos de laboratorio. Vamos a hablar ahora de la importancia de la operación y del mantenimiento adecuado de los equipos. Vamos ahora a profundizar en un aspecto sumamente importante para cualquier laboratorio, sobre todo el laboratorio moderno, y es la importancia de la operación y el mantenimiento correcto, adecuado de los equipos. Como punto de partida, debemos entender que los equipos de laboratorio son la columna vertebral de nuestras actividades analíticas. Sin ellos no podríamos obtener resultados fiables. Y si estos equipos no se mantienen y no se operan de manera correcta, los errores pueden aparecer en cualquier fase del proceso de medición, que recordemos inicia en el muestreo en campo, luego puede haber una parte de muestreo dentro del propio laboratorio donde se puede necesitar equipo y bueno, después viene el proceso analítico hasta la generación del resultado. Bueno, el primer punto a considerar es que una operación adecuada asegura que los equipos funcionen a su máximo potencial. Esto significa que el equipo realizará las mediciones de manera exacta y reproducible, reduciendo las posibilidades de obtener datos incorrectos o datos inconsistentes. Además, al realizar un mantenimiento regular, estamos minimizando también el riesgo de fallos técnicos inesperados. Un equipo que no recibe el mantenimiento adecuado puede empezar a mostrar signos de desgaste o mal funcionamiento, lo que puede llevar a errores graves en los resultados, retrasos en el trabajo o incluso la necesidad de reemplazo prematuro. Otro beneficio importante es la extensión de la vida útil de los equipos, como con cualquier equipo. Cuando invertimos en equipos de laboratorio, esperamos que duren varios años. Un buen mantenimiento preventivo, por ende, asegura que podamos aprovechar al máximo esa inversión, manteniendo de esta manera equipos en condiciones óptimas por mucho más tiempo. Finalmente, algo que no debemos subestimar es el impacto económico. Reparar o reemplazar equipos puede ser muy costoso, sin embargo, cuando mantenemos nuestros equipos correctamente, evitamos gastos innecesarios y aseguramos que los recursos del laboratorio se utilicen de manera eficiente, ¿sí? Entonces, en síntesis, una operación y un mantenimiento adecuado no solo mejoran el rendimiento técnico de los equipos, el desempeño, ¿sí? Sino que también optimizan la economía del laboratorio, garantizan la calidad de los resultados y aseguran un entorno de trabajo más seguro y más productivo. Un ejemplo clásico es una balanza desajustada, un pHímetro desajustado y que bueno, ese desajuste genera evidentemente o va a generar evidentemente un sesgo y ese sesgo puede ser significativo respecto del resultado. Un sesgo es la diferencia entre el valor que se indica en un instrumento y el valor verdadero, entonces esa diferencia puede ser sustancial y puede generar un error en la toma de alguna decisión, ¿sí? Dependiendo para qué sea el resultado que nosotros estamos emitiendo, ya sea para el propio proceso de medición o información que requiere un tercero, etcétera, ¿sí? Y así con todo el equipamiento que ustedes se imaginen, incluido, qué sé yo, material de vidrio, por decir algo. Bien, entonces es importante también que hagamos un seguimiento constante de los equipos utilizando los registros de mantenimiento, o digamos, efectuando los registros como debe ocurrir. Recordemos que los registros es la evidencia de una acción, ¿sí? Si yo aplico mantenimiento preventivo sobre un determinado equipo, eso debe quedar registrado, la información de ese mantenimiento preventivo debe quedar registrado y eso obviamente va a evidenciar
que se hizo ese mantenimiento, ¿sí? Y bueno, permite, por ejemplo, reconstruir la vida de un equipo determinado, el que a ustedes se les ocurra. Entonces, ustedes ya pueden ir pensando, por ejemplo, si han tenido alguna experiencia donde la falta de mantenimiento haya generado problemas en el laboratorio en alguna etapa de un proceso de medición, ¿sí? Y evidentemente, siempre que un equipo falla por una cosa u otra, ya sea que sea un desajuste, por ejemplo, eso siempre va a repercutir en que, bueno, en el peor de los casos, el equipo, bueno, no sé si en el peor de los casos, pero va a repercutir o va a generar que el equipo tenga que pararse y por ello no poder emitirse resultados por un tiempo determinado, o que emita resultados y esos resultados estén sesgados, ¿sí? Estén generándose con un sesgo significativo con, bueno, los problemas que eso puede llegar a generar. Entonces, todo repercute en eso, repercute en el error, en la incertidumbre de la medición. Error e incertidumbre, entre paréntesis, no es lo mismo. Más adelante vamos a hablar de ese tema. Hablemos ahora sobre uno de los aspectos más importantes en cualquier laboratorio, que es el impacto que tiene la operación y el mantenimiento adecuados de los equipos en la calidad del trabajo. Y cuando hablamos de calidad del trabajo, bueno, el producto de nuestro servicio analítico es un número, es un resultado que luego va a utilizarse para tomar alguna decisión, ¿sí? Cuando trabajamos en un laboratorio, la precisión, la exactitud de los resultados son nuestra máxima prioridad. Ambos parámetros, precisión y exactitud, hacen a la incertidumbre de la medición. Y la incertidumbre de la medición es un indicador, un medidor de la calidad del resultado y por ende de nuestro trabajo, ¿sí? No implica, es imposible reportar un resultado con una incertidumbre nula. Mientras más baja sea la incertidumbre que nosotros queremos lograr, bueno, más esfuerzos tenemos que realizar y con ello mayor erogación de recursos. Entonces, bueno, no es que nosotros querramos generar un resultado con la incertidumbre más baja posible, sino con una incertidumbre adecuada, que no es lo mismo. Entonces, todo el esfuerzo que ponemos en el diseño del experimento o en el ensayo se puede perder si los equipos que utilizamos no están en condiciones óptimas. Imaginemos, por ejemplo, que una balanza no está calibrada, que la pregunta que nos hacemos es ¿qué ocurre con las mediciones? Incluso un pequeño desajuste puede producir resultados que parecen correctos, pero que en realidad no lo son. El primer punto a destacar es que los equipos que se operan correctamente y que reciben un mantenimiento regular proporcionan resultados con menor incertidumbre, es decir, con una exactitud y precisión adecuada. Esto es esencial para que las mediciones tengan, obviamente, validez científica o técnica. Además, aseguran que las mediciones sean reproducibles, es decir, que puedan repetirse con los mismos resultados, o significativamente, o que no haya diferencia significativa entre los resultados que se generan. Tenemos que tener en cuenta que cuando realizamos o generamos mediciones, los valores de mediciones sucesivos para una misma muestra o para un mismo ítem que estemos midiendo no siempre van a ser exactamente iguales, van a tener pequeñas diferencias, pero esas diferencias deben ser no muy grandes, deben ser aceptables, lo que se llama una medición con una precisión adecuada. Otro aspecto crítico que debemos tener en cuenta es la trazabilidad. Los equipos que están calibrados y documentados nos permiten rastrear el origen de cualquier medición. El concepto de trazabilidad está o se relaciona con el concepto de rastreabilidad, ¿sí? Más adelante hablaremos con mayor profundidad de este tema. Esto de la trazabilidad es especialmente importante en auditorías o controles de calidad,
donde se necesita demostrar que los resultados obtenidos son confiables. Por otro lado, una operación y mantenimiento adecuados también nos permiten evitar interrupciones innecesarias en el trabajo. Si un equipo falla durante un experimento, todo el proceso se detiene, generando retrasos y aumentando costos. Estas interrupciones también pueden comprometer, por ejemplo, plazos de entrega o resultados críticos, lo que puede afectar la productividad del laboratorio y su credibilidad frente a los clientes o a los supervisores. Por último, el mantenimiento preventivo de los equipos también nos ayuda a mejorar la eficiencia de los recursos del laboratorio. Si un equipo no funciona correctamente, podemos estar desperdiciando reactivos, energía o tiempo en repetir ensayos que no deberían fallar desde el principio. Adicionalmente a esto, podemos imaginarnos qué ocurre, con un equipo de uso rutinario que uno tenga si ese equipo no está calibrado adecuadamente. El resultado puede ser erróneo. Si pensamos en el laboratorio de análisis químico, para un mismo método, por ejemplo, podemos tener varios equipos asociados, por decir, un método que hace análisis de metales pesados en muestras de alimentos. Las muestras de alimentos se pesan con una balanza que debe estar mantenida, calibrada, y luego del proceso químico que se le hace a la muestra, se lleva a un instrumento analítico, como puede ser, como mencioné recién, un equipo de absorción atómica, y ese equipo también tiene que estar calibrado y también tiene que estar mantenido, y entre la lectura final y el tratamiento de la muestra también hay trabajo hecho con material de vidrio, que muchos de ellos también son críticos respecto del resultado analítico, y por lo tanto tienen que estar calibrados y también bajo mantenimiento, como podemos pensar, no solo en material de vidrio, sino en micropipetas automáticas o en pipetas automáticas y otros instrumentos como podrían ser matraces, por ejemplo, etcétera. Siguiendo con nuestro análisis de los beneficios de una correcta operación y mantenimiento de los equipos de laboratorio, vamos a profundizar en un aspecto que muchas veces es subestimado, pero que es sumamente importante para la gestión del laboratorio: los beneficios económicos. Primero, es importante entender que un equipo bien mantenido implica un menor costo de reparaciones. Cuando se implementan rutinas de mantenimiento preventivo, estamos identificando problemas potenciales antes de que se conviertan en fallos graves. Esto nos permite corregir pequeñas anomalías sin necesidad de recurrir a reparaciones costosas que generalmente requieren la intervención de técnicos especializados o el uso de repuestos caros. Además, otro beneficio clave es la reducción en la frecuencia de reemplazo de equipos. Si no se cuidan adecuadamente, los equipos sufren un desgaste acelerado, lo que lleva a tener que sustituirlos antes de lo esperado. Mantener los equipos en buen estado prolonga su vida útil, lo cual se traduce en un ahorro significativo para el laboratorio. Después de todo, la adquisición de nuevos equipos supone una inversión considerable que puede evitarse o al menos retrasarse, diferirse con un buen mantenimiento. Otro punto importante es la optimización de los recursos del laboratorio. Un equipo que funciona correctamente asegura que no haya pérdida de tiempo ni recursos en repetir análisis o ensayos que resultaron erróneos por fallos técnicos. De esta manera, el laboratorio puede operar de forma más eficiente, utilizando mejor los reactivos, el tiempo del personal y los equipos disponibles. Finalmente, el mantenimiento adecuado también contribuye a una mayor productividad. ¿Qué quiero decir con esto?
Los tiempos muertos, causados por la necesidad de reparar o reemplazar equipos, generan un impacto negativo en los plazos de entrega y en la capacidad operativa del laboratorio. Al minimizar estos tiempos muertos, el laboratorio puede mantenerse operativo y cumplir con sus compromisos sin interrupciones inesperadas, lo que además mejora su imagen frente a clientes o auditorías externas. Ahora vamos a tratar uno de los temas más importantes que muchas veces no recibe la atención adecuada, y que es la seguridad en el laboratorio. Cuando hablamos de seguridad, lo primero que suele venir a la mente son los equipos de protección personal, o los EPPs, o las normativas de seguridad química, pero ¿sabían que la operación y el mantenimiento correcto de los equipos son igualmente fundamentales para evitar accidentes? En primer lugar, los equipos mal mantenidos o que no se operan correctamente pueden poner en riesgo la seguridad de las personas que trabajan en el laboratorio. Pensemos, por ejemplo, en una estufa de laboratorio que no ha sido revisada en mucho tiempo. Si su control de temperatura falla, podría, por ejemplo, sobrecalentarse, generando un riesgo de incendio o de explosión, especialmente en un entorno donde se manejan, por ejemplo, sustancias inflamables. Otro ejemplo son las micropipetas que están mal calibradas o que hace mucho tiempo no se calibran. Si no están funcionando adecuadamente, podrían llevar a mediciones erróneas de, por ejemplo, sustancias peligrosas, lo que podría resultar en la creación de mezclas químicas inestables o reacciones inesperadas. Lo mismo ocurre con los equipos eléctricos mal conectados, que pueden estar en corto, o las balanzas desajustadas. Pueden parecer simples fallos técnicos, pero en un entorno de laboratorio estos errores pueden tener consecuencias graves. Además, el uso de equipos mal mantenidos aumenta el riesgo de exposición a sustancias químicas peligrosas. Un medidor ion selectivo, un electrodo ion selectivo que no está adecuadamente calibrado puede producir mediciones incorrectas, lo que eventualmente llevaría a la manipulación también indebida de sustancias tóxicas o corrosivas. Estos errores, que en principio parecen pequeños, pueden desencadenar, por una cadena de errores, por ejemplo, exposiciones accidentales que comprometen a la salud del personal. Por lo tanto, el mantenimiento preventivo no solo nos ayuda a evitar interrupciones en el trabajo, sino también a reducir la posibilidad de que ocurran accidentes graves. Mantener los equipos en buen estado asegura que las medidas de control implementadas para proteger a los operadores se mantengan efectivas. Finalmente, cuando operamos los equipos de manera adecuada, también estamos promoviendo un entorno de trabajo más seguro para todos. La operación cuidadosa y la verificación constante de que los equipos funcionan correctamente no solo protegen al personal, sino que también contribuyen a un ambiente de trabajo más ordenado, predecible y controlado. Ustedes, como ejercicio, podrían preguntarse si alguna vez han experimentado alguna situación insegura debido a fallos en equipos, ¿sí? Y bueno, en tal caso es interesante que lo compartan con el resto de los compañeros del curso. Ahora comencemos entendiendo un concepto básico pero fundamental. ¿Qué son los equipos de laboratorio? En términos sencillos, los equipos de laboratorio son herramientas diseñadas específicamente para realizar mediciones, análisis o la manipulación de muestras. Esto en un entorno controlado. Estos equipos son esenciales para garantizar que los procedimientos científicos, ensayos o experimentos se realicen con exactitud y bajo condiciones estandarizadas. Lo interesante de los equipos de laboratorio es la amplia gama que existe. Tenemos desde instrumentos muy simples como balanzas que miden la masa de las sustancias a través del peso,
con gran exactitud, hasta equipos más complejos como espectrofotómetros, cromatógrafos, etcétera, que son capaces de analizar propiedades físicas y químicas de las muestras de manera mucho más detallada. Estos equipos, aunque varían enormemente en su diseño y complejidad, todos cumplen con el mismo propósito: obtener datos exactos y fiables que permiten desarrollar investigaciones o procesos con rigor científico. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que estos equipos funcionen? La respuesta está en los principios de funcionamiento en los que se basan. Cada equipo en un laboratorio opera bajo ciertos fundamentos físicos, químicos o biológicos. Por ejemplo, las balanzas analíticas utilizan celdas de carga para medir el peso. Los pHímetros determinan la concentración de iones de hidrógeno y los espectrofotómetros analizan cómo la luz interactúa con las sustancias para determinar su concentración. Es importante que cada uno de ustedes piense en equipos que conoce o que haya conocido, que al menos haya estudiado respecto de cuáles son los principios físicos, químicos, biológicos sobre los que se apoya esa técnica de medición analítica. Mencionábamos, espectrofotómetros, UV visible, espectrofotómetros de absorción atómica, de emisión atómica, ICP plasma masa, plasmas ópticos, cromatógrafos, como decía, de gases, HPLC, equipos de rayos o fluorescencia de rayos X, etcétera. Hay una enormidad importante respecto de este tipo de equipos que ya vamos a ir mencionando a lo largo del curso. Ahora que hemos visto qué son los equipos de laboratorio, es importante comprender que cada uno de ellos tiene un principio fundamental que guía su uso. Este principio de funcionamiento está basado en leyes físicas, químicas, electroquímicas que nos permiten obtener los resultados esperados de cada equipo. Vamos a repasar algunos de los equipos más comunes que podemos encontrarnos en nuestro laboratorio y explicar muy brevemente cómo funcionan. Primero, las balanzas de laboratorio, especialmente las analíticas modernas, funcionan mediante celdas de carga. Una celda de carga es un dispositivo que convierte la fuerza aplicada, en este caso el peso, en una señal analítica que es procesada y convertida en una medida de masa. Este principio es fundamental para medir con exactitud la cantidad de sustancia que vamos a utilizar en un análisis, también para pesar reactivos, para pesar materiales que vamos a transformar en materiales de referencia o con los cuales vamos a, por ejemplo, elaborar patrones, ¿sí? Y cualquier error en el funcionamiento de estas celdas puede afectar directamente a los resultados obtenidos. Otro equipo muy utilizado es el pHímetro, que, como decíamos recién, mide la concentración de iones en una solución, de iones hidrógeno, de protones. El pHímetro funciona basándose en un electrodo de vidrio que responde a estos iones hidrógeno, que responde a la actividad de estos iones hidrógenos en la solución. Este electrodo genera una pequeña diferencia potencial que se traduce en la escala de pH que utilizamos para interpretar los resultados que se generan, ¿no? Mantener el electrodo en buenas condiciones es esencial para asegurar la exactitud de las mediciones. Pasamos al conductímetro. Este equipo mide la conductividad eléctrica, que es la inversa de la resistencia eléctrica, en este caso de una solución, que está relacionada con la cantidad de iones disueltos en dicha solución. Cuando aplicamos una diferencia de potencial a través de la solución, los iones presentes generan una corriente eléctrica y el conductímetro mide esta corriente para determinar luego, a través de la ley de Ohm, la conductividad. Es especialmente útil en el monitoreo de la calidad de agua y otros líquidos, por ejemplo, efluentes.
Por último, tenemos a los espectrofotómetros, que son, bueno, ya equipos un poco más complejos. Esto mide la cantidad de luz que atraviesa una determinada muestra, por ejemplo, una muestra líquida o muestras de gases. Lo que hace el espectrofotómetro es, bueno, conocer la cantidad de luz para una determinada longitud de onda que ingresa en una muestra y luego mide la cantidad de luz que sale, y con eso determina la transmitancia de luz y luego la transforma a absorbancia de luz, que en general este parámetro, absorbancia, es lineal en ciertos rangos respecto de la concentración, es decir, que aumenta proporcionalmente con la concentración en un rango más o menos acotado dependiendo del tipo de espectrofotometría que se trata y dependiendo también de las moléculas o los elementos con los que estamos trabajando. Recordemos que existe la espectrofotometría molecular en el ultravioleta visible, la espectrofotometría atómica, bueno, la emisión también atómica, bueno, todos ellos trabajan con la evaluación de la cantidad, la determinación de la cantidad de luz que atraviesa o que se emite desde una sustancia a una o más longitudes de onda determinadas. Bueno, hay toda una disciplina que es la espectrofotometría, donde encontramos UV visible, atómica, emisión atómica, y algunas otras más que vamos a ir viendo. La infrarroja, me estaba tratando de acordar de eso, y otras más que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Entonces, bueno, con eso nos permite determinar la concentración de determinadas entidades químicas, ¿sí? Para hablar de átomos, moléculas, etc. Bueno, como decíamos, al pasar la luz, por ejemplo, en el espectrofotómetro B visible a través de la muestra, se mide cuánta luz es absorbida y esto se traduce después en información cuantitativa respecto de la concentración de esa entidad química o entidades químicas que nos interesan. Vamos a hablar ahora de dos conceptos fundamentales cuando trabajamos con equipos de laboratorio: la exactitud y la precisión. Por ahí recién dijimos que ambos parámetros, exactitud y precisión, conforman lo que se llama el concepto de incertidumbre. Les voy a dejar a continuación de esta charla un pequeño video también de otro curso, pero que se relaciona con estos dos parámetros y que se refiere a los errores en química analítica, para que lo tengan en cuenta conjuntamente con este apartado que estamos desarrollando ahora. Bueno, a veces suelen utilizarse exactitud y precisión como sinónimos y en realidad son aspectos diferentes del desempeño de un equipo, de un método analítico en particular, ¿sí? La exactitud se refiere a la capacidad que tiene el equipo, por ejemplo, para proporcionar resultados que están cercanos al valor verdadero o lo que se considera el valor real, que nunca conocemos, pero que nosotros intentamos estimar al momento de realizar las mediciones. Es decir, cuando medimos algo con un equipo exacto, podemos estar seguros de que el valor que obtenemos es lo más próximo posible al valor correcto. Y esto está relacionado con el proceso de calibración. Por ejemplo, si una balanza está calibrada correctamente, mide 100 gramos de la muestra y el valor real de la muestra debe ser efectivamente 100 gramos. Podemos decir que esta balanza es exacta. En términos muy generales, ¿sí? Ya en ese video que les voy a dejar se profundiza un poco más en el tema y que está relacionado con todo esto del buen funcionamiento de los equipos, la calibración y demás. Por otro lado tenemos a la precisión, que es un concepto relacionado pero diferente. La precisión se refiere a la habilidad del equipo para reproducir el mismo resultado en mediciones sucesivas de la misma muestra, bajo las mismas condiciones. En otras palabras, un equipo es preciso cuando, al repetir una medición varias veces, los resultados son muy similares, son consistentes. Volviendo al ejemplo de la balanza, si repetimos la medición de la misma muestra de 100 gramos varias veces y obtenemos siempre 100 gramos,
podemos decir que la balanza es precisa. Podemos pensar, para darle un poquito más de rigor, 100.1 gramos. Vamos a suponer una balanza que pesa a la décima de gramo. Bueno, a veces podemos pesar 100.1, 100.2, 100.1, 100.0, 99.9, 100.0 de nuevo. Entonces son valores que están cercanos en la cifra decimal, ¿sí? Entonces, bueno, podemos decir que es preciso. No existe el término exactitud absoluta, porque con ningún equipo vamos a poder determinar exactamente el valor verdadero. Por otro lado, no conocemos el valor verdadero, entonces lo estamos infiriendo, ¿sí? Podemos deducir cuánto nos acercamos a eso. Entonces no podemos hablar de exactitud en términos absolutos, ¿sí? Lo mismo pasa con la precisión. Cuanto más preciso, mientras menos dispersas estén las mediciones entre sí, podemos asumir que un dado equipo es más preciso, ¿sí? Pero no existe la precisión absoluta, es decir, no vamos a tener un equipo que mida exactamente lo mismo para las mismas muestras bajo las mismas condiciones. Siempre va a haber diferencias. Si medimos lo mismo es porque nos está faltando resolución. Por ejemplo, el caso que estamos diciendo de 100 gramos y medimos 100 gramos, probablemente el equipo tenga capacidad para pesar a la décima, a la centésima de gramo. Bueno, en ese caso probablemente nos esté faltando precisión. Pero bueno, les voy a dejar ahí un video, una clase respecto de errores, como para profundizar bastante más en este tema. Bueno, por un lado podemos tener equipos que son precisos y no exactos, equipos que son exactos pero no precisos, equipos que no son ni exactos ni precisos, y equipos que son ambos, exactos y precisos, en términos relativos, ¿sí? Yo no puedo hablar de exactitud y precisión, no puedo decir este resultado es exacto. En realidad voy a decir este resultado es aceptablemente exacto, aceptablemente preciso. Y dentro de lo que es exactitud tenemos un parámetro metrológico que se denomina veracidad, ¿sí? Pero lo vamos a dejar en ese video de error que les estaba comentando. Entonces, respecto de el concepto de exactitud, está relacionado con el concepto de calibración. La calibración asegura que un equipo pueda ser exacto y preciso, adecuadamente exacto y adecuadamente preciso. Si no calibramos nuestros equipos con la frecuencia adecuada, corremos el riesgo de obtener resultados que no sean correctos ni consistentes, lo que obviamente puede afectar la calidad de nuestros ensayos o experimentos, ¿sí? La calibración es una operación sumamente necesaria para cualquier equipo crítico, ¿sí? Si no calibramos, desconocemos qué tan lejos están los resultados que indica ese equipo respecto de el valor verdadero. El valor verdadero, como dijimos, no lo conocemos, pero lo podemos inferir, lo podemos materializar a través de un patrón, ¿sí? Por ejemplo, si pensamos en balanzas, las pesas de masa certificadas son patrones que nos permiten de alguna manera representar a ese valor verdadero, siempre con un nivel de incertidumbre, nunca con un grado absoluto de conocimiento de dónde se encuentra ese valor verdadero. Bueno, ahora en esta diapositiva vamos a profundizar en respecto de los factores que afectan el funcionamiento de equipos de laboratorio. Aunque cada equipo está diseñado para proporcionar resultados exactos y confiables, hay varios factores externos que pueden influir en su desempeño y por lo tanto en la calidad de las mediciones y en los resultados que obtenemos de estos equipos. Primero consideremos las condiciones ambientales, factores tales como la humedad relativa, la temperatura y la presión atmosférica dentro del área donde se están realizando las mediciones pueden tener un impacto significativo en el funcionamiento de muchos equipos. Por ejemplo, la temperatura afecta a la conductividad eléctrica, lo que influye directamente en equipos como conductímetros y también en pHímetros. La humedad puede alterar el comportamiento de sustancias
higroscópicas o incluso dañar componentes electrónicos si no se controla adecuadamente. Es fundamental mantener un control estricto de las condiciones ambientales dentro del laboratorio para asegurar que los equipos funcionan en su mejor rango. Generalmente, cuando uno adquiere un equipo, ese equipo viene con su correspondiente manual y con las especificaciones para el funcionamiento respecto de humedad relativa, respecto de temperatura, si aplica presión atmosférica y otros parámetros ambientales que debemos controlar en el laboratorio para asegurarnos de que el equipo está funcionando de acuerdo a lo que el fabricante nos indica, ¿sí? Esa información generalmente la encontramos en fichas, en manuales relacionadas al equipo. Luego tenemos el mantenimiento preventivo. Este es uno de los puntos claves para asegurar que los equipos operan de manera correcta y exacta. Cuando mantenemos los equipos limpios, ajustados y calibrados de forma regular, estamos previniendo fallos y errores en las mediciones. Por ejemplo, si no calibramos una balanza, con el tiempo puede empezar a dar lecturas erróneas, ¿sí? Puede ir adquiriendo un sesgo o puede aumentar la dispersión de los resultados y eso obviamente nos va a estar alejando de lo que nosotros estimamos como valor verdadero. Entonces va en definitiva terminar afectando a la exactitud de los resultados. Además, el mantenimiento preventivo, como dijimos anteriormente, prolonga la vida útil del equipo, permitiéndonos evitar después reparaciones que pueden ser costosas, reemplazos prematuros, gasto de tiempo, etc. Finalmente, un factor importante es el uso correcto del equipo. No importa cuán avanzados o exactos sean nuestros equipos, si el personal que los opera no ha sido adecuadamente formado o capacitado. Los errores humanos son una de las causas más comunes de resultados erróneos en el laboratorio. Por eso es esencial que el personal esté capacitado en la operación adecuada de los equipos, siguiendo los procedimientos operativos estandarizados. Esto no solo va a minimizar errores, sino que también ayuda a prolongar la vida útil de los equipos y a garantizar que funcionan correctamente durante mucho tiempo. Ahora nos adentraremos en un aspecto esencial para la operación eficaz de cualquier equipo de laboratorio: los procedimientos operativos estandarizados o POE. Estos procedimientos son la base de un laboratorio bien gestionado y su importancia no puede ser subestimada. Los POE son esencialmente un conjunto de instrucciones detalladas que guían paso a paso la operación de los equipos, asegurando que todos los miembros del equipo utilicen los dispositivos de la manera adecuada y segura. Son documentos vivos que establecen cómo debe realizarse cada tarea relacionada con el equipo, desde la calibración hasta el mantenimiento, pasando por la resolución de posibles problemas. Su objetivo principal es evitar la improvisación y los errores humanos, que son una de las principales causas de fallos y problemas en los laboratorios. Uno de los beneficios más importantes de los POEs es que aseguran la consistencia en los resultados obtenidos. Pensemos en lo siguiente: si diferentes personas utilizan el mismo equipo de laboratorio, pero cada una lo opera de manera ligeramente distinta, los resultados que obtendrán podrían no ser consistentes entre sí. Al seguir un procedimiento estandarizado, nos aseguramos de que las mediciones, los ensayos y las calibraciones se realicen de la misma manera cada vez, lo que aumenta la confiabilidad y la precisión de los resultados. Además, los POE no solo se limitan a la operación diaria de los equipos, también incluyen procedimientos específicos para la calibración y para también el mantenimiento. De hecho, uno de los elementos clave para asegurar la exactitud y la precisión de los equipos es contar con procedimientos estandarizados que definen claramente cuándo y cómo realizar la calibración, así como el mantenimiento preventivo que requiere cada equipo. Estos
procedimientos garantizan que los equipos se mantengan en condiciones óptimas, minimizando el riesgo de fallos. Por último, los POE también abarcan la resolución de problemas a través de instrucciones claras y estructuradas. El personal de laboratorio puede identificar y solucionar problemas técnicos que pueden surgir durante el uso del equipo. De este modo se minimizan los tiempos de inactividad y se evitan errores que puedan comprometer la calidad de los resultados. Son entonces los POE componentes fundamentales en lo que es la gestión de los equipos en el laboratorio. Hablamos ahora de seguridad en el laboratorio y buenas prácticas. La seguridad no es simplemente un conjunto de reglas que debemos seguir. Es el pilar fundamental para garantizar que el trabajo en el laboratorio se realice de manera efectiva sin comprometer la integridad de las personas ni la calidad de los resultados. Primero, es importante recordar que el laboratorio está lleno de riesgos potenciales, desde sustancias químicas peligrosas hasta equipos complejos que, si no se manejan adecuadamente, pueden poner en peligro nuestra seguridad. Por eso, la seguridad debe ser siempre nuestra prioridad número uno. El segundo punto que debemos considerar es que prevenir accidentes no solo protege a las personas que trabajan en el laboratorio, sino también al entorno de trabajo y, algo muy importante, los resultados experimentales. Un laboratorio donde se siguen las normas de seguridad es un laboratorio donde los accidentes son más probables, ¿sí? Un laboratorio donde no se siguen las normas de seguridad es un laboratorio donde los accidentes son obviamente más probables. Y cuando ocurre un accidente, no solo existe el riesgo de lesiones o daños físicos, sino también la posibilidad de comprometer los ensayos, las mediciones o los experimentos que se están realizando. Finalmente, es importante destacar que aplicar buenas prácticas de seguridad no solo es una cuestión de cumplir con las normas, sino que garantiza un laboratorio eficiente y libre de riesgos. Cuando todos en el laboratorio siguen las mismas pautas de seguridad, se crea un ambiente de trabajo más ordenado, más eficiente y sobre todo más seguro. Es interesante que tengan en cuenta, por ejemplo, si se desempeñan en un laboratorio, al menos una de las medidas de seguridad que se implementan, ¿sí? Como para ir ayornando esta charla. Bueno, vamos a hablar ahora de los principales riesgos a los que nos enfrentamos cuando trabajamos en un laboratorio. Es fundamental que seamos conscientes de estos riesgos para poder prevenir accidentes y asegurar un entorno de trabajo seguro. Podemos agruparlos en 4 categorías, como vemos ahí: químicos, físicos, mecánicos, biológicos. Primero tenemos los riesgos químicos, que son quizás los más conocidos en los laboratorios. Estos riesgos incluyen la exposición a sustancias peligrosas como productos corrosivos, inflamables o tóxicos, así como el riesgo de derramar estos productos o inhalar gases tóxicos que podrían liberarse durante un experimento o una reacción química. La manipulación de productos químicos debe hacerse con extremo cuidado, siguiendo siempre las normas de seguridad y usando el equipo de protección adecuado. En segundo lugar, están los riesgos físicos, que abarcan situaciones como riesgos eléctricos, por el uso inadecuado de los equipos e instalaciones, así como el riesgo de incendios o explosiones en el laboratorio que pueden ocurrir si no se siguen correctamente las normas de almacenamiento o manejo de sustancias inflamables. También puede haber problemas derivados de la mala ventilación o de una manipulación incorrecta de la fuente de calor. Otra categoría importante con los riesgos son los riesgos mecánicos.
Estos están relacionados con el manejo inadecuado de los equipos de laboratorio. Pensemos en máquinas como centrífugas, agitadores o cualquier equipo que requiera exactitud. Si no se operan adecuadamente, pueden causar lesiones físicas, desde cortes, pinchazos, hasta accidentes más graves. Por último, no podemos olvidar los riesgos biológicos que derivan de la manipulación de agentes biológicos peligrosos o muestras contaminadas. En laboratorios de microbiología, biotecnología o biomedicina es común trabajar con bacterias, virus o otros microorganismos que, si no se manipulan adecuadamente, pueden generar riesgo de infecciones o contaminaciones cruzadas. También están los riesgos asociados con la manipulación de tejidos o fluidos biológicos. Hablamos ahora de un elemento fundamental para la seguridad en cualquier laboratorio: los equipos o el equipo de protección personal o EPP. El uso adecuado de estos elementos de protección o estos equipos de protección personal no es opcional, es obligatorio. Esto va a garantizar la protección de los trabajadores frente a riesgos como los que ya hemos mencionado, ¿sí? Exposición a sustancias químicas, agentes biológicos, peligros físicos. Los equipos de protección personal incluyen una variedad de elementos, cada uno diseñado para proteger distintas partes del cuerpo. Entre los más comunes tenemos, batas y guantes. Las batas protegen la piel y la ropa de salpicaduras de sustancias químicas y peligrosas, mientras que los guantes protegen las manos del contacto directo con los productos tóxicos, corrosivos o infecciosos. Y es esencial asegurarse de que los guantes sean del material adecuado según el tipo de sustancia que se esté manipulando. Por otro lado, tenemos a la protección ocular y facial. Los lentes de seguridad o las pantallas faciales son indispensables cuando trabajamos con sustancias que pueden causar irritación o daños a los ojos, o cuando existe el riesgo de salpicaduras de productos químicos. Recordemos que los ojos son extremadamente vulnerables y un pequeño accidente puede tener consecuencias graves. Tenemos también las mascarillas respiratorias. En situaciones donde existe riesgo de inhalación de gases tóxicos, vapores o partículas peligrosas, el uso de mascarillas es fundamental. Estas deben ser utilizadas cuando sea necesario, especialmente en actividades que generen aerosoles o que impliquen la manipulación de productos volátiles. Es importante recalcar que el equipo de protección personal es la primera barrera que tenemos contra accidentes y exposiciones peligrosas. Sin él, estaríamos completamente desprotegidos frente a los muchos riesgos que existen en el entorno del laboratorio. Pero no solo se trata de usar este equipo de protección personal, sino de usarlo correctamente. Esto significa elegir el tipo de protección adecuado para cada situación y asegurarse de que esté en buen estado. Hablamos ahora de las buenas prácticas de seguridad en el laboratorio. La seguridad no solo depende de contar con el equipo adecuado como los EPP, sino también de cómo gestionamos nuestro entorno y las acciones que realizamos diariamente. Implementar estas buenas prácticas nos ayuda a minimizar riesgos y a mantener un entorno de trabajo seguro y eficiente. Veamos algunas de las prácticas más importantes. Mantener el área de trabajo limpia y ordenada. Un espacio de trabajo desorganizado aumenta el riesgo de accidentes. Es fundamental mantener las mesas despejadas y los equipos y reactivos en su lugar. Al reducir el desorden, evitamos situaciones peligrosas como derrames o la mezcla accidental de productos químicos. El segundo punto, etiquetar correctamente todos los reactivos y productos químicos. Cada reactivo debe estar claramente etiquetado con su nombre, concentración, peligrosidad. Esto es fundamental para evitar confusiones que puedan generar reacciones peligrosas
o manipulación incorrecta de sustancias. Las etiquetas también permiten una fácil identificación en caso de emergencia. Punto 3. Almacenar los productos inflamables y reactivos peligrosos en áreas adecuadas. No todos los reactivos pueden almacenarse juntos. Los productos inflamables y reactivos peligrosos deben almacenarse en áreas designadas que cumplan con las normativas de seguridad, como gabinetes ignífugos o áreas ventiladas. Esto previene obviamente accidentes como incendios o explosiones. El punto 4, que bueno, ese suele ser bastante difícil de erradicar, por ejemplo aquí en Argentina con el tema de el famoso mate. ¿Sí? En todos los laboratorios por ahí uno encuentra algunos mates medio escondidos, ¿no? Bueno, tenemos que evitar comer, beber o fumar en el laboratorio. El laboratorio es un lugar de trabajo especializado donde el contacto con sustancias peligrosas puede ser constante. Comer, beber o fumar en estas áreas no solo es antihigiénico, sino que también aumenta el riesgo de contaminación o ingestión accidental de sustancias tóxicas. El punto 5, por último, usar los equipos siguiendo las normas establecidas en los procedimientos operativos estandarizados. Estos procedimientos garantizan que los equipos se utilicen de manera correcta y segura. Seguir las instrucciones de estos procedimientos no solo protege a los usuarios, sino que también asegura que el equipo funcione adecuadamente, evitando errores que pueden comprometer la seguridad o los resultados. Uno de los aspectos que a veces se pasa por alto cuando hablamos de seguridad en el laboratorio es la relación directa entre el mantenimiento de los equipos y la seguridad del personal y del entorno de trabajo. Primero debemos tener claro que los equipos en mal estado pueden causar accidentes. Esto no solo incluye equipos grandes o complejos, sino también instrumentos más pequeños como micropipetas que, si no se mantienen adecuadamente, pueden presentar errores críticos que afecten la seguridad de los resultados o, en algunos casos, la seguridad de los operadores. Por ejemplo, un equipo que no ha sido revisado puede generar fallos eléctricos como cortocircuitos o sobrecalentamientos, lo que podría provocar incendios, descargas eléctricas. Para evitar estos problemas, es fundamental implementar un mantenimiento preventivo regular. El mantenimiento preventivo nos ayuda a disminuir los riesgos de fallos y evita que pequeños desperfectos se conviertan en problemas graves. Un equipo que recibe un mantenimiento constante no solo funciona mejor, sino que también es más seguro. Esto aplica tanto a la prevención de fugas químicas en equipos que manejan sustancias peligrosas, como también aplica a la reducción del riesgo de fallos eléctricos o mecánicos en dispositivos que operan con energía eléctrica. Además, otra práctica crucial es verificar el estado de los equipos antes de su uso. Antes de comenzar a utilizar cualquier instrumento, debemos asegurarnos de que está en condiciones óptimas. Esto incluye revisar si se ha calibrado correctamente, si no muestra señales de desgaste o daño y si cumple con las condiciones de funcionamiento seguras. Ignorar estas verificaciones puede llevar a errores inesperados o accidentes que podrían haberse evitado fácilmente con una revisión rápida. Ahora vamos a centrarnos en un aspecto crítico para la seguridad y la sostenibilidad de cualquier laboratorio: la gestión de los residuos. La forma en que manejamos y eliminamos los desechos generados en nuestras actividades diarias es fundamental, no solo para proteger a las personas que trabajan en el laboratorio, sino también para proteger el ambiente, el medio ambiente, y cumplir con la normativa vigente. Lo primero que debemos hacer es segregar los residuos de acuerdo con su tipo. No todos los residuos pueden tratarse de la misma forma. Debemos separar correctamente los residuos químicos, biológicos, sólidos y líquidos,
Por ejemplo, los residuos biológicos como muestras de tejidos o fluidos contaminados requieren un manejo diferente de lo que son los residuos químicos como solventes o reactivos. Esta separación es clave para evitar reacciones peligrosas y para facilitar su eliminación segura. En segundo lugar, es esencial usar contenedores especiales para cada tipo de residuo. Estos contenedores están diseñados específicamente para evitar derrames, fugas o cualquier otra situación que pudiera poner en riesgo la seguridad. Cada contenedor debe estar claramente etiquetado, indicando el tipo de residuo que contiene y debe cumplir con las normativas locales y las regulaciones del laboratorio. Otro aspecto fundamental es seguir los protocolos de eliminación establecidos por la normativa local. Las leyes y reglamentos varían según la región, pero es fundamental estar al tanto de las normas que rigen la eliminación de residuos en el área donde nos desempeñamos. Estos protocolos aseguran que los residuos sean tratados de manera segura y que se minimicen los riesgos para el entorno y la salud pública. Bueno, finalmente debemos esforzarnos por minimizar la generación de residuos peligrosos. Este es un paso proactivo que todos podemos tomar. Se puede lograr optimizando el uso de productos, reutilizando materiales cuando sea posible y seleccionando productos menos tóxicos o peligrosos. Al reducir la cantidad de residuos que generamos, también reducimos los riesgos asociados con su manejo y también con su eliminación. Como información alusiva a este tema, es importante recalcar de que existe una disciplina que se denomina, dentro de lo que es el quehacer de los laboratorios, la química analítica verde. Esta química analítica verde, como uno puede imaginarse, se enfoca en minimizar el impacto ambiental de los métodos analíticos mediante la reducción o eliminación de sustancias peligrosas y el uso de tecnologías más sostenibles. Sus principios incluyen la reducción de desechos, el uso de reactivos menos tóxicos y más seguros, el ahorro de energía y recursos y la adopción de técnicas más eficientes como la miniaturización y el análisis in situ. Esta aproximación no solo busca proteger el medio ambiente, sino también mejorar la seguridad en el laboratorio y reducir los costos operativos, promoviendo un enfoque más responsable en esta disciplina que es la ciencia analítica. Bueno, por último, ¿qué hacer en caso de emergencia? En un laboratorio, aunque tomemos todas las medidas de seguridad posibles, siempre existe el riesgo de que ocurra una emergencia. Por eso es fundamental que todos sepamos qué hacer en estas situaciones, ya sea un derrame químico, un incendio o un accidente que involucre a una persona. Primero, es esencial que todos conozcamos la ubicación de las salidas de emergencia y de los equipos de primeros auxilios. Estos equipos pueden incluir extintores, botiquines de primeros auxilios, duchas de emergencia y lavaojos. En caso de cualquier accidente, ser capaz de encontrar rápidamente estos recursos puede hacer una gran diferencia. Asegurarse de que las salidas de emergencia estén siempre despejadas y que los equipos de seguridad sean accesibles en todo momento. Otro aspecto clave son los procedimientos a seguir en caso de un derrame, incendio o accidente. Cada laboratorio debe tener un plan de acción detallado para estos eventos. Por ejemplo, en caso de un derrame químico, debemos saber qué sustancia se ha derramado y cómo manejarla de manera segura, ya sea utilizando material absorbente especializado o evacuando el área si es un químico altamente peligroso. En el caso de incendios es importante conocer cómo utilizar un extintor de manera correcta y cuándo evacuar en lugar de intentar controlar el fuego. Además, es importante que sepamos
utilizar correctamente las duchas de emergencia y los lavaojos. Estos dispositivos están diseñados para ser utilizados inmediatamente en caso de contacto con sustancias peligrosas. Si una sustancia química entra en contacto con la piel o los ojos, no debemos perder tiempo, debemos dirigirnos a las duchas o al lavaojos y enjuagar la zona afectada durante el tiempo recomendado, que generalmente es de al menos 15 minutos. Finalmente, un punto fundamental es que cualquier incidente debe reportarse inmediatamente. A veces incluso un incidente pequeño que parece controlado puede tener luego consecuencias más graves si no se maneja correctamente. Informar a los supervisores o al equipo de seguridad va a asegurar que se tomen las medidas adecuadas para evitar que la situación empeore. Bien, hasta aquí este primer módulo y nos vemos en el segundo. Muchas gracias por su atención. Tengan en cuenta el cuestionario a continuación de este video.